Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y muchas bendiciones para todos. En este caso te voy a enseñar las herramientas que yo utilizo, ¿verdad? O los pasos que yo puedo realizar para hacer una comprobación, para saber si la fuente de alimentación conmutada está oscilando, si está trabajando, ¿verdad? Y está mandando la frecuencia para lo que viene siendo la parte del transformador chopper, para que de esta manera pueda una fuente de alimentación entregar voltajes a la salida. Es decir, mucha gente me pregunta con qué mides esa parte de la frecuencia. Bueno, yo generalmente tengo estas herramientas que son el osciloscopio, que es un multímetro básico, ¿verdad? Que tiene una frecuencia de hasta 20 kHz, que no es mucho porque este tipo de fuentes de alimentación trabajan por encima de esa frecuencia, ¿verdad? Pero se utiliza un método determinado. También tengo lo que viene siendo la parte de la sonda pico a pico, que para mí es una de las mejores, de hecho una de las más confiables, esta que está acá. Tengo también el probador de oscilación a través de un capacitor que elimina parte de lo que viene siendo el voltaje DC y deja entrar alterna. Acá lo tenemos, este probador de oscilación que lo han visto ya en varias ocasiones. Tengo el probador de bobina con un LED, método por inducción, ¿verdad? Y tengo la famosa radio correspondientemente. Todos estos métodos que están acá te pueden servir de alguna manera si tú no cuentas con osciloscopio. Yo he repetido una y otra vez, yo el osciloscopio lo utilizo para cuando son fallas determinadamente fuertes, por decirlo así. Meto este instrumento, pero casi nunca lo utilizo realmente porque para la reparación doméstica es muy extraño que se utilice. Cuando tú aprendes a reparar, ya este señor no lo utilizas casi, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, yo he diagnosticado fuentes cuando no están oscilando con estas herramientas. ¿Por qué trato de hacer el video de esta manera? Por la sencilla razón de que muchas personas no cuentan con el dinero suficiente para comprar un osciloscopio. Y muchos dirán, y vuelvo y repito, no, sí, hoy en día es fácil tenerlo. Si no tienes osciloscopio, pues no te dedicas a esto. Mentira, mentira. Yo gano dinero reparando sin osciloscopio. Así mismo te lo digo. ¿Entiendes? Entonces, no quiero que otra persona venga y te baje los ánimos a decirte, no, no, si no tienes osciloscopio no puedes reparar. Mentira. Bien, ¿cómo podríamos utilizar esto? O sea, este tipo de herramienta. Bueno, este tipo de herramientas yo voy a conectar una fuente de alimentación, por ejemplo, acá. Aquí tengo la fuente de alimentación. Vamos a explicar una cosa importante acá. ¿En qué momento se revisa? ¿En qué momento nosotros revisamos lo que viene siendo la parte de la oscilación? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿En qué momento se mide esta zona en la fuente de alimentación? Me pregunto yo, ¿en qué parte o en qué momento nosotros hacemos para saber si la fuente está oscilando, ¿verdad? O para saber si existe, porque esto también se traduce en frecuencia alta. Frecuencia baja no, porque la frecuencia baja viene en la entrada de línea C. Pero las fuentes de alimentación conmutadas, justamente su trayectoria o su cualidad, por decirlo así, es la frecuencia alta. Esta fuente de alimentación trabaja en frecuencia baja y frecuencia alta. La frecuencia alta es la más importante. ¿Por qué? Porque estas fuentes son así. Entonces, si no hay frecuencia, ¿verdad? Alta, es porque existe un problema de oscilación. Ahora, te pregunto, ¿en qué momento se hace? Cuando no exista, ¿no exista qué? Cuando no exista voltajes de salida. Así de sencillo. Entonces, tú utilizas estas herramientas que yo tengo acá para saber o verificar, ¿verdad? Si no hay oscilación en un momento determinado cuando no exista voltaje de salida. El tema es acá, es que una fuente de alimentación va a depender de la fuente que tú estés trabajando, porque una fuente de alimentación puede venir
Hay fuentes que son independientes. Cuando hablo de fuentes independientes, amigos y compañeros, cuando hablo de fuente independiente, tú te vas a guiar por el tema referente a cuántos transformadores tenga una fuente de alimentación. No es lo mismo esta, por ejemplo, aunque esta es una bobina, pero ya solamente con el hecho de darme de cuenta que esta bobina está acá, es porque hay dos fuentes independientes. La fuente del PFC y una fuente acá, que es la fuente de standby. La fuente tipo flyback. ¿Ya? Porque si yo volteo acá, o la fuente forward, me parece que este sistema trae una fuente forward, sí, por los transistores que están en la parte, claro, una fuente forward, trae no fuente de standby, o sea, mejor dicho, no fuente tipo flyback, esto es una fuente forward por los tipos de transistores que tiene acá. Entonces esta fuente forward es capaz también de entregar el voltaje de standby, ¿ya? Entonces aquí hay dos fuentes independientes, la fuente PFC y la fuente forward. Entonces, la pregunta es, mira, fíjate esto. Si yo tengo, por poner un ejemplo, el voltaje del PFC, que son 400 voltios aproximadamente, me preguntan, si yo tengo el voltaje de 450 voltios, ¿la fuente está oscilando del PFC? Es decir, ¿el chi está oscilando? Sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tienes el voltaje correspondiente, ¿verdad? Ahora, si tú no tienes los 13 voltios acá, muy difícil, ojo con esto, muy difícil tengas también el de 450. ¿Por qué? Porque tú necesitas dar la orden de encendido, aunque en este caso la fuente de alimentación viene en modo on. Pero puede ser, amigo y compañero, que en este caso, como viene en modo on, ¿verdad? Puede ser de repente que aquí no tengas voltaje, lo de 13 voltios, y que en esta configuración sí tengas el voltaje de los 400 voltios aproximadamente, aunque lo dudo realmente. Ahora, es muy diferente cuando una fuente de alimentación maneja tres transformadores. Cuando maneja tres fuentes por independiente, ya eso es diferente. Aquí, por ejemplo, esto es una fuente que maneja tres fuentes por independiente, solamente que yo le quité la bobina de este lado, ¿verdad? Maneja tres fuentes independientes. La fuente PFC, la fuente puede ser de repente, vamos a ver, aquí tengo una, tengo otra. No, esto es una configuración diferente y aquí tengo una parte, porque tengo otra, sí, claro, una fuente forward también y una fuente de standby. Entonces, si cuando una fuente de alimentación entrega o tiene tres fuentes por separada, ¿verdad? Puede ser que de repente me entregue el voltaje standby, puede ser que me entregue el de la fuente PFC, pero no me entregue el de 12 ni el de 24 voltios. Por poner un ejemplo. O el de 12. A lo mejor no tiene 24, sino de 12. Entonces, ¿qué es esto? Fíjate lo siguiente. Cuando una fuente viene por separado, significa que la oscilación viene por separada. Es decir, que cada subfuente va a venir por separada. A eso es lo que voy. Va a venir por separada. Entonces, no significa que porque exista oscilación en una fuente, existe en la otra. Porque, por ejemplo, puedes tener los 5 voltios de standby. Eso significa que si yo tengo los 5 voltios de standby es porque el transformador está trabajando, me está entregando la frecuencia. ¿Por qué? Porque el chi que controla esa fuente está trabajando. Pero no necesariamente puede ser que haya oscilación en la otra. Entonces ahí es donde nosotros debemos entrar, pararnos o buscar la información de los integrados o pararnos en la compuerta de cada transistor MOSFET que controla ese transformador. ¿Me explico? Entonces, los métodos que yo te voy a dejar acá para comprobar la oscilación, que podría dejar una clase haciendo la práctica para la próxima vez, es frecuencia de escala de 20. Bueno, me dirán muchos, no alcanza. No, pero hay un método. Aparece la frecuencia y se vuelve y vuelve a 1. ¿Ya? Aparece la frecuencia y vuelve a 1, infinito. Eso significa que mandó el pulso, ¿verdad? Y se cae justamente por la razón de que ya no es suficiente. ¿Cuál es el otro método que utilizo? La escala alterna. Escala alterna de 2 voltios. Escala de alterna de 2 voltios, cuando tú pones la punta cerca del transformador, aumenta un voltaje un poquito y luego se cae. También significa que la fuente está oscilando. Bien.
El probador de bobina con LED lo colocas y si en el momento de conectar la fuente da un pulso, ¿verdad? En algunos casos, en la mayoría de los casos queda encendido, en otros casos queda la milésima, muy poquito, ¿verdad? O en otros casos, por ejemplo, en la bobina del circuito PFC, da un pulsito y luego se cae. Es totalmente normal. Eso también te está diciendo que la fuente hay oscilación. Este es el famoso probador de oscilación que tiene su capacitor y una bombilla con un interruptor. Esto ya también lo tengo en mi canal, ¿verdad? La sonda pico a pico, que esta es una de las mejores, amigos, y muy confiable, muy confiable. Me preguntaban, oye, Han, en el video pasado no colocaste dónde va cada capacitor. Es igual, es igual. Si tienes uno de mayor tamaño o uno de menor tamaño, es igual donde lo coloques. Cuando hablo de tamaño me refiero a los valores correspondientemente. Es igual si colocas uno adelante, uno atrás, igual. ¿Verdad? La radio, como saben, se pierde la información en el momento que hay frecuencia. Ya cuando tú la alejas, vuelve la información, ¿verdad? Y el osciloscopio, obviamente, que mide las señales, ¿ya? A través de su pantalla correspondientemente. Entonces, esos son lo que yo te voy a dejar acá, las herramientas que tú debes de tener y los procedimientos que debes realizar en el momento. ¿Dónde debemos pararnos para medir la frecuencia? En el terminal que expulsa los pulsos, por decirlo así, ¿verdad? O en las compuertas de los transistores MOSFET. Espero te haya servido esta clase de información. Si me piden un video haciendo estas prácticas con referente al tema de las herramientas, pues lo puedo hacer perfectamente, ¿ya? Espero se encuentren muy bien. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.